Vamos a plantear un problema base en el sentido de que sea un problema que ya posee las características fundamentales que nos interesan y que nos permiten hacer el planteo de las metodologías, pero que al mismo tiempo conserve la máxima simplicidad posible. Entonces, lo hacemos directamente con una ecuación no lineal en lugar de un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales, que es el objetivo último que tenemos. Entonces esto formalmente lo vamos a representar como una función arbitraria de una variable x igual a 0. Tratándose de una ecuación no lineal, tenemos que ser muy cautos porque podría ser que no exista solución, es decir, que no exista una raíz, como se la denomina, o que existan varias, es decir, que existan varias raíces, en cuyo caso uno va a tener que identificar de alguna manera a cuál de las raíces le apunta a resolver en su proceso de resolución. Otra restricción que le vamos a poner a nuestro problema base es que la raíz sea simple, lo cual matemáticamente se expresa como que la derivada de la función en la raíz que estamos llamando alfa sea distinta de 0. Vamos a ver luego cómo podemos visualizar esta condición. Entonces, un primer método de arranque es directamente proceder a una graficación que hoy día podemos hacer muy eficientemente mediante una planilla de cálculo. Entonces acá ponemos ilustramos a través de un caso donde claramente se ve que hay 3 raíces porque esa función corta al eje de las abscisas en 3 puntos. Y por ejemplo ahí a la derecha tenemos la tabla y por ejemplo nos estamos concentrando en la raíz mayor, y ahí vemos que la tabla para construir la función la hemos hecho con un paso de 0,5. Entonces ahí nos dice que efectivamente entre 6 y 6.5, entre 6.0 y 6.5 hay un cambio de signo de la función, quiere decir que está cortando el eje, y acá concluiríamos que alfa está entre 6.0 y 6.5. El ejemplo siguiente de más abajo trata de ilustrar lo que sería el caso de una raíz múltiple. Fíjense ustedes que nosotros nos damos cuenta que alrededor de x igual a 4 puede haber una raíz. De hecho, en la tabla se ve que cerca de 4 el valor de la función es muy pequeño, pero nunca cruza al eje, es decir, lo está tocando, está haciendo tangente a él. En última instancia lo reconocemos justamente porque la derivada de la función en la raíz va a ser 0, es una recta horizontal, y esa es la forma de darse cuenta que tenemos una raíz múltiple. Entonces, de una forma gráfica nosotros podemos determinar un intervalo donde se encuentra la raíz que estamos buscando. A partir de eso podemos ir a un método de arranque un poco más elaborado que es el llamado método de la disección. Entonces, partiendo de que tenemos la raíz en un intervalo que llamamos A0B0, eso al mismo tiempo implica que la forma de reconocerlo es que pensando que es una raíz simple, es que el producto de los valores de la función en los dos extremos de ese intervalo es menor que 0, porque una es positiva y la otra es negativa. Y entonces, conociendo esto, también podríamos decir que nosotros la estimación que tenemos al momento de la raíz sería M0, donde M0 no es ni más ni menos que el promedio de los valores extremos del intervalo, con una cota de error delta M0 que no es ni más ni menos que la semilongitud de ese intervalo. Ahora bien, podemos proceder a una mejora de esa solución. ¿Cómo? Bueno, la tenemos identificada en el intervalo A0B0, pero podemos pasar a identificarla en un intervalo que sea la mitad. ¿Por qué? Porque simplemente si nos fijamos qué pasa con f de M0 y lo comparamos por ejemplo con f de A0,
Si su producto es menor que 0, ahora sabemos que el cruce de la función, es decir, la raíz, se encuentra en el intervalo A0M0, que yo entonces lo redefino como A1B1. En caso contrario, la raíz está en el otro subintervalo, entonces A1 es M0 y B1 es B0, y mi nueva estimación de la raíz es M1 más menos delta M1, donde M1 es A1 más 1 sobre 2, es decir, el promedio de los nuevos extremos del intervalo, y delta M1 obviamente la semilongitud del nuevo intervalo, que como el nuevo intervalo es la mitad del anterior, quiere decir que mi cota de error absoluto se ha reducido a la mitad. Bueno, está claro que ese proceso es generalizable, de modo que si estoy en el paso K, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, simplemente multiplicar f de AK por f de MK, y si es menor que 0, mi nuevo intervalo AK más 1, BK más 1 es AK MK, en caso contrario es MK BK, y entonces mi nueva estimación va a ser este MK más 1, promedio de AK más 1 y BK más 1, y mi nueva cota de el error absoluto es la semilongitud de este nuevo intervalo. Este es ni más ni menos que el método de la bisección que podemos seguir hasta alcanzar la precisión en principio que tengamos en mente. Lo que es interesante del método de la bisección es que es incondicionalmente convergente, porque siempre tengo a la solución acotada dentro de un intervalo, no se me puede escapar. Ahora bien, reducir el error a la mitad, el error de truncamiento a la mitad en cada paso, en el fondo significa que estoy ganando un dígito binario en cada iteración. Ahora, eso significa que necesito un poco más de 3 iteraciones para ganar un dígito decimal. Es una convergencia relativamente lenta, segura pero lenta, tal como habíamos dicho que son las características de un método de arranque, y bueno, en parte es porque estamos usando muy poca información de la función. Fíjense que solo estamos usando el signo de f para identificar los límites del intervalo. Entonces analicemos un poco más este error de truncamiento. Acá estoy expresando en la cota del error de truncamiento en el paso K, que es BK menos AK sobre 2, pero esto es a su vez el error en el paso anterior dividido 2. De modo que es BK menos 1 menos AK menos 1 sobre 2 al cuadrado. Y así podemos seguir hasta llegar a B0 menos A0 sobre 2 a la K más 1. Esto es interesante. A0, B0 es un intervalo inicial, el lado, el que nos surgió, por ejemplo, de la graficación. Entonces, si yo pretendo que mi cota del error absoluto sea menor que una cierta tolerancia epsilon, simplemente tengo que pedir que B0 menos A0 sobre 2 a la K más 1 sea menor que epsilon y despejar K, de donde sale que K tiene que ser mayor que esa cuenta que está ahí. Y lo que es interesante de esta formulita es que yo puedo conocer de antemano cuántas iteraciones necesito para obtener una solución con un error de tolerancia epsilon, que obviamente puede llegar a ser bastante grande ese número.